Tengan todos ustedes muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta emisión del programa La Brújula, por TLV1, Toda la Verdad Primero. Lucas Carena es mi nombre, este programa que hago desde principios del año 2014, hoy estamos en su tercer ciclo, ¿no? Este año. Programa que hago junto a un gran amigo, don Pablo Davoli. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo está usted? ¿Qué decís? Muy se bien. Lo ve realmente elegante hoy. Y como digo siempre, es para disimular. Me siento muy jovial, muy así como... Bueno. Estilo muy casual, muy casual day. No, dirían, bueno, es que usted es más joven que yo, sé que... Ahí nomás, pero... Bueno, pero... Es para disimular. Al final hemos hecho un arte del disimulo, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, muy bien, muy contento, Pablo, las repercusiones de los últimos programas, el rebote que está teniendo este espacio en TLV1 con nuestros seguidores, cada vez son más. Pedimos nuevamente disculpas por lo atrasado que venimos con la contestación de pedidos de temáticas para abordar. Sí, correcto. Pero somos de leer en la medida de nuestras posibilidades muy asiduamente todos los mensajes, tanto de felicitación, críticas, como muchas veces nos han alcanzado temáticas para directamente abordar en nuestros programas y estamos muy agradecidos y lo vamos a seguir haciendo siempre que nos den, obviamente, los tiempos, ¿no? No, a mí lo que me sorprende, y lo digo con total honestidad, me sorprende gratamente es el crédito, ¿no? Porque en definitiva que se nos propongan determinadas temáticas que son muchas veces de una gran complejidad o de una gran profundidad, bueno, desde luego que para nosotros es un compromiso que exige responsabilidad, pero no deja de gratificarnos el hecho de que nos consideren dignos del abordaje de esos temas. Y aparte insistimos que nosotros ponemos sobre la mesa temas de discusión, no planteamos las cosas de manera concluyente, claro, ni autoritativa, ni bajando línea, ni pensando que estamos en una posición de la verdad en términos revelados. Claro, son aproximaciones. Menos. Son aproximaciones, término que está muy de moda en el ámbito de las ciencias, no muy feliz. A mí me gusta, la ciencia ya no busca la verdad, sino que busca hacer aproximaciones. Ah, bueno, es una aproximación a la verdad. Pero esto es, claro, desde un punto de vista más modesto, es siempre discutir, una charla de café que compartimos con los que nos ven y bueno, nos llena, comparto tu posición de gratitud del crédito que nos da muchas veces para abordar estos temas, ¿no? Así es. Bueno, hoy vamos a tratar, nosotros tenemos públicos que nos piden a veces abordar de manera iconoclasta, críticas a determinados autores, como lo venimos haciendo creo que a partir del 2015, lo venimos haciendo también en reiteradas oportunidades. Algunas matrices de pensamiento, algunos postulados ideológicos, teorías que han sido después la semilla que germina en determinadas posiciones políticas e ideológicas, y empezamos a hacer estas críticas iconoclastas, tratando de derribar mitos en este espacio, con posturas de distinta vertiente, generalmente personalidades destacadas del mundo académico, del mundo del pensamiento occidental. Y hoy nos toca, me parece que es un desafío también, y lo vamos a hacer de acuerdo a nuestras posibilidades, desde luego muy modestas, desencriptar un poco el pensamiento que se ha impuesto a partir de los 90 en un mundo globalizado, donde los postulados monetaristas se han diseminado de manera cancerosa a lo largo y a lo ancho del mundo. Y creemos que tienen su raíz, o gran parte de sus raíces, están en la escuela austríaca, más particularmente de la mano y en la voz y en la pluma de Friedrich von Hayek, ¿no? Que es el exponente quizás más afamado de este radicalismo liberal, ¿no? Sí, o neoliberalismo. O neoliberalismo, sí. En su última... manifestación, sí, más actual. Quizá, ¿no? Sí, como bien decís vos, aquí en Hispanoamérica, sobre todo en los 90, y a nivel global, ¿no? Con envergadura global en los 90, pero bueno, sabiendo que en determinados países que fueron de alguna manera cuna a finales de los 70, principios de los 80, con Reagan en Estados Unidos o con Margaret Thatcher en el caso del Reino Unido, las famosas Reaganomics, sí, pero... como bien decís vos, hay toda una matriz ideológica y toda una prédica ideológico-doctrinaria
que tuvo más de 3 décadas previa, ¿no? Entonces este efecto o esta manifestación política en el terreno de los hechos concretos, de la economía concreta, digamos, fue precedida por toda una elucubración ideológica y una prédica doctrinaria que es anterior, que es no sé si muchas, pero sí, 3-4 décadas previas, ¿no? Muy bien, nos encomendamos a la Virgen, la advocación de la Virgen de Schoenstatt, Madre, Reina y Educadora, Mater ter Admirabilis de Schoenstatt. Nos ponemos siempre bajo su manto de protección. Los invito a ver la presentación del programa y vamos a hablar de la escuela austríaca, este connubio de postulados de matriz economicista, pero también ideológicos. Vamos a tratar de desmenuzar un poco estas raíces y hacer nuestros comentarios críticos. No se vayan. Muy bien, esto es La Brújula. Por favor, si les gusta nuestro programa, les pedimos que compartan las emisiones del mismo, que nos pongan me gusta. Tenemos una cuenta en Twitter, en Facebook, nos pueden seguir por esos canales, por esas redes sociales. Y también es una vía de comunicación. Todos los programas de TV1 requieren de su participación para la difusión, para la viralización a través de los medios alternativos de comunicación, ¿sí? Bueno, ¿qué decir, no, de von Hayek? Von Hayek nace en 1899, es un autor cuya juventud está asignada por una Europa convulsionada. De más está decir cuáles son los elementos que marcan la primera mitad del siglo XX, además de las dos grandes conflagraciones y la crisis del 30. Hay que decir que se dirimía en las primeras décadas de 1900, del año, digamos, del centenario de 1900, distintas formas de corrientes antiliberales, de estatismos de vertiente más nacionalista, de estatismos de tipo marxista-leninistas. La Revolución Rusa se da también en aquellos años. Hayek es un autor que, de alguna manera, desde muy temprana edad, ve toda esta situación de hostilidades en un mapa mundial muy crispado, y su primer acercamiento con el mundo de las ideas políticas es su apasionamiento por la sociedad fabiana. Así es, se enrola en la sociedad fabiana. Se enrola en la sociedad fabiana, pero de a poco va tomando contacto con aspectos del pensamiento filosófico del Círculo de Viena. Sí, aclaremos que había nacido en Austria, ¿no? Él nació en Viena, Austria. Y pasa su juventud, digamos, en el transcurso de la primera posguerra. Claro. O sea, su juventud, un hombre de 1899, en definitiva, la Primera Guerra Mundial termina en el 18. Su vida política, claro, o su juventud... Claro, o sea, sucede cuando, digamos, el imperio, digamos, en el cual había nacido, formaba parte del bando que había resultado perdidoso y estaba en pleno proceso de desmembramiento. Correcto, correcto. Sí, Así que es un contexto de convulsión social. Sí, el imperio austrohúngaro, el desmembramiento de toda esta situación, el desmoronamiento político, la convulsión social y la crisis económica que necesariamente el asesinato del archiduque Habsburgo, que fue lo que disparó de alguna manera la Primera Guerra Mundial, fue también una provocación a atentar con ese gran reinado que se había generado. Y bueno, en esta situación creemos que von Hayek empieza a conocer la vida política o la vida de activista, ¿no? De alguna manera. Obviamente que el Círculo de Viena no trataba en sí mismo temas políticos, pero pensadores como Carnap, Neurath, Weizmann, Kurt Gödel utilizaban las matemáticas, la lógica, inspirados sobre todo en las figuras de Gottlob Frege y de Bernard Russell, para delimitar su campo de trabajo investigativo.
Y este empirismo escéptico lo hace conocer a un pensador muy importante, que es Ludwig Wittgenstein. Así es. Yo entiendo que es el Wittgenstein del Tractatus, el primer Wittgenstein. Viste que Wittgenstein tiene esta situación casi de alter ego intelectual, donde el segundo Wittgenstein de investigaciones filosóficas se dedica a demoler está en una contienda intelectual con sí mismo, ¿no? con él mismo, que es el primer Wittgenstein del Tractatus. Sí, son autores que, digamos, a lo largo de su trayectoria fueron cambiando. Claro, registran etapas, ¿no? Bueno, yo creo que es el Wittgenstein del Tractatus el más cercano al Círculo de Viena y el empirismo lógico. Totalmente, ¿no? Y además, cuando después la filosofía analítica es un poco posterior, ¿no? El giro lingüístico viene con posterioridad, que tal vez sea lo que más se conoce de Wittgenstein. ¿Sabés un dato de color, un dato curioso, ¿no? Este filósofo, en la escuela primaria, ¿sabés de quién fue compañero? Me lo habías comentado. De Adolfo Hitler. Así es. Claro, ambos nacidos en Austria. Sí. Pero bueno, eso es un detalle de color. Las fechas coinciden. Un dato anecdótico. Sí. Pero lo cierto es que definís bien, porque esto está, digamos, en la base de todo el pensamiento de von Hayek. Esto nos influye mucho, ¿no? Muchísimo, que es este escepticismo empírico, vale decir esta cierta, cierto o parcial pesimismo frente a las posibilidades de la experiencia como para obtener, a partir de la misma, un conocimiento de la realidad. Echar un manto de duda, un manto de sospecha sobre la experiencia fenoménica, también hay una cierta influencia de Kant, como para obtener un conocimiento certero de la realidad de los hechos y de la realidad circundante e incluso de la realidad propia. Y por eso el refugio en un pensamiento eminentemente lógico, en donde el criterio de verdad estaba dado por la lógica formal. Lo cual, trasladado a las ciencias económicas, ya nos pone, es un abordaje epistemológico de la economía y de la política que nos pone en un pequeño brete, en un pequeño gran brete. ¿Por qué? Porque si mi criterio de verdad está dado por la coherencia lógica o por la lógica formal, perfectamente un relato ficticio puede tenerla. Claro, correcto. Entonces, si bien es cierto que la empiria, es decir, la experiencia empírica, como metodología o como principio noceológico, tiene sus bemoles y sus deficiencias, que von Hayek muchas veces las critica muy bien. Importa más lo que tiene de coherente un juicio que lo que tiene de verídico. Claro, efectivamente, pero si nos refugiamos únicamente y nos abrazamos únicamente a la coherencia lógica de un determinado enunciado, de un determinado juicio, corremos el riesgo de ser muy lógicos, pero de no distinguir lo ficticio de lo real. Claro. Y creo que esto se da, y no me quiero adelantar tanto, cuando Hayek termina propugnando abiertamente lo que ya en su momento, con otra terminología y en otro contexto, había manifestado o planteado Adam Smith, que es el mercado, el libre mercado, como un mecanismo de funcionamiento autónomo. Autorregulado. Autorregulado, efectivamente. El famoso orden espontáneo, que no deja de ser una idea mecanicista, eminentemente mecanicista, cuya comprobación empírica, en definitiva, es este propio autor el que, de alguna manera, si no la descarta, la deja a un lado como secundaria, ¿no? En cuanto a la necesidad de una comprobación efectivamente empírica. Bueno, más allá de su formación en los aspectos del pensamiento científico y filosófico, von Hayek participa de los seminarios de otra gran personalidad de esta línea, que es otro Ludwig, esta vez von Mises. Así es. ¿no? Quizás el padre fundador de esta corriente. Von Mises, que es un autor que hay que decirlo, militó en la época en que lo conoció Hayek, militó un poco sus ideas ultraliberales, un poco en el aislamiento y en la soledad, y esto le valió la admiración de von Hayek en el sentido de que veía un irreverente, una persona que tenía que defender una posición contra una gran adversidad intelectual que lo rodeaba. Que está muy bien lo que quizás dijiste eso vos. le dio como una valía, un respeto extra, y cuando hablo de soledad intelectual, no hablo de soledad financiera. Dos obras de von Mises fueron financiadas, en un caso por la National Bureau of Economic Research y por la Fundación Rockefeller, que son gobierno omnipotente y burocracia. Es decir, la obra de von Mises tenía respaldo de ciertos intereses,
Pero sí es verdad que su militancia intelectual en ciertos círculos era seguido por pocos. Algunas personas de renombre como Jacques Rueff, el francés Jacques Rueff, que fue asesor del general de Gaulle tiempo después, ¿no? Entre otros. Pero ahora, comentario al pie, ¿no? Pero siempre aparece la Fundación Nosotros Rockefeller. nunca conseguimos nadie que nos pague por escribir. Está bien. No. Desde luego que seguramente nuestra pluma es mucho más modesta. No es que no se también, compare. Pero también, ¿no te acordás cuando hablábamos de Marx? Por lo menos el profesor alemán Paul Koch dice que también Marx, él lo asegura, Paul Koch, ¿no? Fue financiado y todo el grupo de la Liga de los Justos fue financiado por uno de los Rothschild. Pero bueno. Von Hayek definía a von Mises como un intelectual liberal, intransigente y aislado. Aislado académicamente. Pero está muy bien tu aclaración de que se compensaba muy bien de pronto con el acompañamiento financiero que a nunca lo mejor viene más. eso explica por qué tan libremente se daba el lujo contra la corriente. Tenía otro tipo de espalda, ¿no? Claro, eso te ayuda un poco, te da un poco te pone un poco de nafta, de combustible. ¿Sabés que sí, von Mises en efecto una persona que termina influyendo? Ahora me interesa destacar que von Hayek su primer enrolamiento en lo económico y en lo político fue con la Sociedad Fabiana Socialista. Porque después von Hayek se va a hacer famoso. Revolución espiritual. Claro, pero en definitiva un socialista sin ningún lugar a dudas. Pero von Hayek se va a hacer famoso, digamos, como epígono del neoliberalismo. Ahora, fíjate vos que hay algo en su neoliberalismo que permanece de aquel socialismo primigenio, más allá de que vos hablaste de revolución espiritual porque eran reformistas. Claro. Porque apuntaban a un cambio de mentalidad. Y lo que permanece, el denominador común, o el factor común que permanece, es el economicismo. Pocos autores como von Hayek reducen, por ejemplo, la vida política y la vida cultural más en general a términos económicos. Sí. O sea, y en esto hay una coincidencia de base, una coincidencia nuclear o en el ABC con el pensamiento de izquierda, ¿no? Por lo menos la izquierda impregnada de marxismo. Sí, bueno, esto que decís es muy pertinente porque básicamente su pensamiento va a discurrir siempre por esos mismos cauces. Claro. Es decir, una teoría del Estado mínimo, la teoría de la catalaxia, ¿no? Catalazos en griego tenía que ver con el intercambio. Todo está basado en relaciones de intercambio, en relaciones de costo-beneficio. Hay un utilitarismo. Fue uno de los primeros en pregonar la desnacionalización de la moneda, ¿no? Sí, esto es importante porque lo distinguía de los monetaristas de la Escuela de Chicago de Milton Friedman, claro, que también son, como bien decías al inicio del programa, denominados neoliberales, pero es una interna, si se quiere, dentro del neoliberalismo. Sí, pero remaban más o menos dentro del mismo. Sí, sin ningún lugar a dudas. Pero es cierto que en este caso ellos son más liberales que la Escuela de Chicago, al menos si de política monetaria, en realidad si de la moneda hablamos. Para nosotros estábamos en las antípodas, nosotros dos personalmente estamos en las antípodas porque pensamos que la moneda es un servicio público en el sentido esencial de la expresión, en el sentido amplio. Extremo opuesto, sí. Claro. Pero bueno, pero está muy lejos de ser, por ejemplo, una mercancía, ¿no? Para darte un dato, cuando en el año 94 se cumplieron el 50º aniversario de la primera publicación de Camino de Servidumbre. Camino de Servidumbre es su obra cumbre, quizá, o una de sus obras más importantes, estoy hablando de von Hayek. Cuando se hizo conmemorando los 50 años de la primera publicación, el prólogo de esa edición especial la hizo justamente Milton Friedman. Sí, claro que son corrientes asociadas, sin ningún lugar a dudas. La teoría cuantitativa del dinero de Fisher y demás son distintas variantes o distintas internas intelectuales, pero dentro de un tronco común. Son distintas ramas dentro de un tronco común. Sí, y que vos lo ubicás bien, y me parece bueno sentar de entrada esta distinción. Vos hablaste de un von Hayek que se forma en una Europa central convulsionada, en el contexto de un Estado en pleno desguace. Mucho estatismo, también muchas posturas estatistas. Pero en el contexto asimismo, en el contexto... Europa masificada. Claro, de una Europa que comenzaba desde hacía algún tiempo, y esto no cesó con la Primera Guerra Mundial, por el contrario se agudizó, que comenzaba a reaccionar desde distintos frentes y sectores en contra del demoliberalismo capitalista.
Entonces, fíjate que incluso yo que soy abogado, en términos de derecho constitucional, esta primera etapa, estas primeras décadas del siglo XX, la última década del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX, en términos de derecho constitucional aparecen los distintos constitucionalismos sociales que venían a responder con distinta inspiración ideológica, el social cristiano, el corporativista verticalista o fascismo, el bolchevique, en definitiva, eran corrientes que venían a intentar dar una respuesta y a poner remedio a un liberalismo o demoliberalismo capitalista que se plasmaba jurídicamente en el constitucionalismo clásico o de primera generación, que estaba en crisis, que no había cumplido con sus promesas, que se mordía la cola, etcétera, etcétera. Entonces, él se cría en ese ambiente y ¿qué hace? Se constituye o termina instituyéndose a sí mismo como defensor del liberalismo, pero frente a todas las corrientes que él veía que reaccionaban frente al mismo. Y en donde el liberalismo ya no es lo nuevo. Acá hay una diferencia importante con los liberales clásicos. Los liberales clásicos defendían sus ideas frente al antiguo régimen. Los fisiócratas, básicamente. Claro. Quesnay, el más conocido, bueno. o John Locke en su discusión con Sir Robert Filmer. Sí, Filmer era un autor del siglo XVII que trataba de establecer un linaje, fíjate vos también qué ideas disparatadas, un linaje que iba desde Adán hasta todos los reyes de Europa. Sí, porque era la idea paternalista, era una manera de fundar la idea paternalista del poder político. El primer y segundo ensayo del gobierno civil de Locke. Era una respuesta a Sir Robert Filmer. Sí, a menos de que es una forma de justificar la revolución de 1688. Pero Locke trata de rehacer una teoría de la política a partir de la propiedad y donde el cuerpo sería la primera propiedad de la cual tenemos conciencia. Ideas estas que son, son pertinentes de traer a la mesa porque son ideas de las cuales Hayek también se hace eco y desarrolla. Lo que pasa es que desarrolla en un contexto de liberalismo combatiente contra ideas más novedosas, contra ideas nuevas que vienen a refutar ese liberalismo, o hacerle frente. Un conservadurismo. Claro, liberal. En donde efectivamente... Donde no era la novedad como en épocas de Adam Smith. A eso iba. Pese a que Hayek permanentemente se distingue del conservadurismo. Pero es cierto que es un liberalismo, el neoliberalismo es un liberalismo a la defensiva que sale a combatir contra sistemas ideológicos, en algunos casos engendros ideológicos, que eran más novedosos y que venían a disputarle el lugar de primacía que había ocupado decimonónicamente. Y dentro de lo que es la esfera procapitalista, también los enemigos internos, como los alternativas keynesianas, claro. Que no me quiero adelantar, pero básicamente va a ser uno de los grandes contestatarios al keynesianismo imperante a partir de la segunda posguerra hasta su crisis, ¿no? Década del 70. Una cosa, dijimos hablando de digamos, los principios y las pautas nociológicas que de alguna manera encausan o sirven de carril al discurso de von Hayek. Fíjate que él, en este escepticismo, que no era total, pero que era importante respecto de la empiria, ya dijimos del riesgo que corremos o que se corre por ese escepticismo de caer en evaluar, en confundir coherencia con veracidad en un determinado discurso o relato, si se quiere. Eso por un lado. Por otra parte, fíjate que ese escepticismo lo lleva a ser enemigo de la planificación estatal. Y lo lleva a ser enemigo de la planificación estatal de la economía, porque él entiende, y esto ya lo decía Mises, que la economía tiene variables tan numerosas y tan complejas que se torna impredecible o impredecible. Han querido dominar la vida social, dice von Hayek, como han pretendido haber dominado la vida natural. Efectivamente. Es decir, el dominio sobre la naturaleza envalentonó al hombre a querer dominar los designios de la vida social y la compleja trama de relaciones económicas. Ahora, si por un lado, cual es imposible. Claro, eso es cierto. Ahora, más allá de otras críticas que amerita el planteo, desde el punto de vista estrictamente nociológico y epistemológico, la crítica que hay que hacer es la siguiente, es decir, discúlpeme, si usted pone en duda la empiria o la capacidad, la aptitud del conocimiento empírico para engendrar o para producir auténtico conocimiento, ¿cómo puede afirmar semejante cosa? ¿Cómo puede afirmar, primero, con carácter de validez y de alcance universal, que necesariamente
las variables económicas son de una complejidad y de una sofisticación que necesariamente van a escapar a las posibilidades de gobierno de todo Estado, y cómo puede afirmar también que esas variables se acomodan solas. ¿Me explico? Entramos ahí en el terreno de la contradicción, me parece a mí. Creo que es una objeción válida que se le puede hacer al pensamiento de von Hayek, como incluso como una suerte de contraste o de contradicción interna que se nos insinúa, ¿no? Sí, lo que decís yo creo que es muy pertinente, porque creo que eso lo lleva a von Hayek a derivar en otros errores, insisto, de mi humilde posición lo digo, porque ¿cuál es la tesis fundamental, por ejemplo, de Camino de Servidumbre? Que en esencia, en rigor, el estatismo, ya sea de vertiente nacionalista, que él llama totalitarismos, esa es otra cosa. O el estatismo, ya sea marxista-leninista, toda forma de intervencionismo de Estado, por vía del colectivismo, en esencia son la misma cosa. Él que dice, ya sea de extrema izquierda o de extrema derecha, para él los estatismos son formas de intervención y de planificación económica inviables, a la larga o a la corta inviables. Y a mí me parece que acá es donde nuevamente cae en el error de creer, por ejemplo, que todos los regímenes totalitarios tenían, como él subordinaba la política y el derecho a la economía, creía que solamente estos estatismos buscaban una forma planificada de distribución de las riquezas, de producción y de distribución de la riqueza. Cuando en el fondo lo que él hace es proyectar, diría un psicoanalista, o traspolar concepciones que él propio, esa subordinación del aparato jurídico. Ese economicismo. Claro, esa subordinación de lo político y de la decisión política y de todo el aparato jurídico. Es decir, la función del derecho para von Hayek es garantizar la propiedad, el derecho a la propiedad es la primera forma de derecho. Entonces él traspola estos postulados que son dogmáticos y a priorísticos. Son axiomas que él toma, indiscutibles, y los traspola a regímenes totalmente distintos. O sea, no importa los rasgos identitarios, culturales. Él cree que el nacionalsocialismo alemán o el fascismo italiano son formas de intervencionismo de Estado en lo económico. A los efectos de intervenir, sobre todo en el reparto. Cuya única finalidad, y claro, en última instancia, le asigna a estos regímenes una importancia economicista que en realidad podrían no tener. Bueno, por eso yo decía que el del socialismo, pero que él estima que socialismo fabiano, que estaba impregnado de marxismo, que era marxista en sus bases, él mantiene ese economicismo, lo mantiene, claramente lo mantiene, y sí, esta caracterización que es viable en el caso del sovietismo y de cualquier régimen de inspiración marxista, él la extiende erga omnes contra todo. Y mete, como bien decís vos, mete a todo en la misma bolsa. Le llama colectivismo. Sí. Toda forma de colectivismo es dañina, nefasta y al mismo tiempo inviable. Y otra característica, y no en vano, es, él razona en plena guerra, o sea, después ya de la Segunda Guerra Mundial, él sigue con su obra, es un hombre que aparte, digamos, fue profesor después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, bueno, en Inglaterra, en Estados Unidos. Él adopta una lógica claramente bipolar, en donde está, digamos, el capitalismo identificado con el libre mercado, capitalismo liberal, podríamos decir, y frente a eso, los totalitarismos, mejor dicho, el colectivismo que da lugar a diversas manifestaciones totalitarias y que se distinguen por, o se caracterizan por, la intervención del Estado en la economía, sin distinguir también, amén de la muy profunda distinción que acabás de hacer vos, dentro de todos los elementos a los que él mete en la misma bolsa, bajo el rótulo de totalitarismo. Él simplifica en función de su perspectiva de concepción de las cosas. También él mete en la misma bolsa todo tipo, vamos a lo económico específicamente y a la política económica, el intervencionismo estatal, y esto es muy importante, destacarlo, puede adoptar el intervencionismo estatal en sí, puede adoptar diversa intensidad, diversos grados, diversas modalidades, diversas formas. Sí. Puede ser excepcional, puede ser permanente, puede ser a priorístico, puede ser a posteriori, puede ser momentáneo, puede ser parcial, puede intentar ser total. Claro. O sea, empresas del Estado, leyes laborales, en definitiva, son diversas manifestaciones del intervencionismo estatal. A mí no todo es igual. Se me hace de pronto, ¿no? Se me antoja con esta discusión ver en von Hayek a alguien que cierra un círculo, ¿no? Porque en los estatismos de vertiente nacionalista, el marxismo vendría a ser una
continuación del materialismo liberal por otros medios, parafraseando un poco a Clausewitz, ¿no? Desde los marxistas, desde la posición economicista marxista, los totalitarismos eran la protección del capitalismo liberal por otros medios. Era la continuación del liberalismo por otros medios. Claro. Y von Hayek viene a poner una tercera posición, defendiendo el liberalismo, diciendo que marxismo y totalitarismo de vertiente nacionalista son vía colectivismo en esencia lo mismo. Es decir, vuelve a poner a sus dos rivales o a sus dos modelos que en ese momento todavía se disputaban en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, un porvenir de la humanidad, son lo mismo, son todo lo mismo, con distinta fachada, con distintos elementos, con distinto sabor, distinto color. Es muy interesante lo que vos decís. Pero me parece que viene a cerrar ese círculo, porque sí. Es verdad, es decir, los nacionalistas siempre se jactan de ver tanto en el marxismo-leninismo como en el liberalismo de los países, de las potencias occidentales, una matriz común, una matriz materialista, incluso base de financiamiento común. Claro, y vasos comuncantes en lo ideológico y en lo institucional. Von Hayek hace lo propio desde... Siempre denuncia, bueno, a ver, y no solo los totalitarios. Bueno, pasa que para von Hayek el peronismo también era una forma de totalitarismo. Pero no tengas duda, sin ningún lugar, su crítica es, el enemigo de von Hayek es la justicia social. Bueno. Pero por una perspectiva, y quiero ser justo con esto, te hago este paréntesis, no lo hacía desde una perspectiva, vamos a darle algún crédito a von Hayek, desde una posición sádica. Claro, él decía, claro, su pragmatismo, y acá está lo del Círculo de Viena, su pragmatismo radical y su escepticismo empirista, decía que la idea de justicia social es muy bonita, suena muy bien, pero en la práctica, en la praxis económica, que es lo que a él le interesa, es colectivismo. Más o menos es siempre colectivista. El peronismo sería una experiencia colectivista, sí, también novedosa. Que quedaría enrolado en la misma categoría con el comunismo, el nacionalsocialismo, el fascismo. Sí, claro. sin lugar a y lo para que vos decías, sin lugar a dudas. Lo que vos decías respecto de cómo se veía la asociación entre las otras ideologías dominantes o el panorama ideológico doctrinario desde las terceras posiciones, claro, sean autocráticas o sean democráticas, lo cierto es que el peronismo, tercera posición democrática, decía, por ejemplo, desde su perspectiva, ni yanquis ni marxistas, viendo ese connubio entre comunismo o socialismo marxista y liberal capitalismo o demoliberalismo capitalista. Él trata de mostrar los vasos comunicantes, claro, de todo tipo de colectivismo. Claro, es un distanciamiento, sí. El intervencionismo, claro, de Estado, por más mínimo que sea, lleva o conduce, por eso camino de servidumbre, claro, al totalitarismo. Esa es la tesis fundamental de von Hayek. Para mí, fácilmente criticable desde mi concepción del mundo y de muchos postulados o variables morales, ¿no? Y fíjate que acá abrimos otra ventana de discusión porque desde esta perspectiva, y se condice con su economicismo, lo importante es el libre mercado y la democracia pasa a ser un mero instrumento. Tanto es así que él entiende que puede haber dictaduras, como las ha habido en Latinoamérica, sobre todo en la década del 70, que sean, según von Hayek, benévolas en la medida y respetuosas de los derechos fundamentales, según von Hayek, en la medida de que aseguraran las condiciones de libre mercado. Para von Hayek, por ejemplo, von Hayek hubiera sido... El pacto von Ribbentrop-Molotov, para von Hayek, no sería solamente una cuestión de razón de Estado, no sería solamente un pacto de no agresión, circunstancial, transitorio. Era ya, desde la perspectiva de von Hayek, me pongo en sus zapatos, sería ya una señal sintomática de que en la praxis... De un parentesco íntimo más era mucho más cercano de lo que ellos creían. Según Hayek. Sí, correcto. Así es como él veía el panorama y planteaba el panorama desde ese lugar. Pero siempre en términos muy binarios, o sea, con un nivel de simplificación que por momentos, como bien decís vos, asusta porque delata su economicismo y es una simplificación que muchas veces... cuando uno observa otras aristas que él parece no ver, o que él subsume en lo económico, la verdad es que sorprende. Hacemos una pequeña pausa, Pablo. Dale. Después del corte vamos a hablar de su enemigo interno, que es el keynesianismo. Y la figura de von Hayek, en realidad toda la escuela austríaca, pero la figura de von Hayek en todo lo que tiene que ver con la globalización de la década del 90, con el monetarismo y con el estado actual de las cosas en el mundo que transitamos hoy día. Le pido por favor que no se vayan, que se queden del otro lado.
Muy bien, seguimos con esto que es La Brújula, segundo bloque de este programa, hablando de Friedrich von Hayek, un autor controvertido, muy de moda en ciertas épocas. Aparte, es muy de moda y con una gran capacidad para, por decirlo así, ¿no? Para convertir gente al liberalismo. Sí, o sea, es un autor que tiene evidentemente una cierta... Un efecto contagio muy grande. Sí, ¿no? un atractivo y una cierta consistencia, eso también lo creo que hay que reconocer. De su erudición difícilmente pudiéramos dudar. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de encontrar en el retrato de su pensamiento algunos elementos susceptibles de ser revisados y hasta criticados por los resultados que están a la vista, digamos. Nosotros creemos que el mundo es consecuencia un poco de un liberalismo desmedido, especulativo, en gran parte... del economicismo como elemento común al liberalismo. Correcto. Y al marxismo. Vos fíjate que von Hayek recibe en el año 1974 el Premio Nobel de Economía, y después se genera un enamoramiento de los premios Nobel de todos economistas y miembros de la alta alcurnia intelectual de la economía de la misma extracción liberal. En 1976, Milton Friedman, del que ya hicimos mención, el monetarista de los Chicago Boys. En 1982, George Stigler. 1988, James Buchanan. En 1991, Ronald Coase. En 1992, Gary Becker. Para darte algún dato, Gary Becker recibió el Premio Nobel de Economía por llevar los postulados de la economía a todas las dimensiones no económicas de la vida humana. Es decir, que en la vida social, esto ya von Mises también, cuando hablaba de la teoría de la acción humana, también lo postulaba, pero Gary Becker decía que toda decisión, todo proceso de decisión en la conducta humana se dirime a través de una relación costo-beneficio. Uno siempre toma una decisión sobre la base de analizar una variable de distintos costos de oportunidad y de beneficios a obtener. No deja de ser una racionalista, simplificativa. Una reformulación de una concepción utilitarista, sí. Sí, es un utilitarismo inglés en otra forma, digamos. Sí, una reformulación más contemporánea, digamos, más moderna. Sí. Pero digo, hay un enamoramiento, y los premios Nobel lo reflejan en los economistas de esta arraigambre claramente ultraliberal. Ahora, qué incapacidad para comprender, por ejemplo, y no es que me ponga romántico, porque de hecho sería degradar la propia concepción que paso a exponer. Sí. Qué incapacidad con esos parámetros para comprender el amor, por ejemplo. Sin lugar a dudas, entre tantas e innumerables cosas, dimensiones. El amor que implica donación de sí mismo, salida en cierto sentido, salir del propio ego, desapegarse respecto de uno mismo para volcarse al otro o a la adoración a Dios. Totalmente alejada de la concepción agapística que tenemos desde la cristiandad, ¿no?
agapística y obviamente filial, el sentido de pertenencia, claro, el amor filial, el amor por la patria, por el suelo, por nuestros orígenes, por nuestros ancestros. O sea, no hay, totalmente utilitarista. Pero digo, este extremo es resultado de toda una concepción de la acción humana, eso es lo que, como bien dijiste vos. Es una teoría de la acción humana. Bueno, o sea, ya ni siquiera de la acción humana económica, lo cual de por sí es criticable, sino de la acción humana. La totalidad de las conductas. En todas sus dimensiones. Sí. Más o menos periferales, todas conductas distintas, reconocibles, se derivan en relaciones económicas de costo-beneficio. Déjame decirte nomás esta cuestión. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el modelo triunfante de protección del sistema de acumulación capitalista es la teoría general del trabajo y el interés de John Maynard Keynes, que de alguna manera fue artífice en gran parte también del Plan Marshall, entre otras cosas, pero tienen el recupero de la Europa de la crisis del 30 y de la Segunda Guerra Mundial deriva en la aparición de los estados interventores. Es decir, Keynes llegó a postular, a grosso modo, que había que poner a la mitad de la población cavando pozos y a la otra mitad tapándolos. Es decir, había que generar trabajo porque eso generaba consumo y el consumo reactivaba los ciclos económicos. Postulados que Keynes criticaba a los neoclásicos en una teoría de la macroeconomía. Cuando hablamos de macroeconomía todos lo asociamos con Keynes, pero en realidad el monetarismo también es una teoría macroeconómica. Claro, sin ningún lugar a dudas. Pero Keynes le hablaba a los ortodoxos de la microeconomía que suponían que uno conoce siempre el origen de los precios, cómo se forman los precios, siempre compra lo más barato, que los empresarios todos los ciclos económicos reinvierten dinero. Todos esos automatismos Keynes los cuestiona y dice, no, el Estado tiene que intervenir y debe estimular los ciclos económicos para generar riqueza y para generar consumo e inversión. Y bueno, había una suerte de acuerdo tácito entre las centros derechas y las centro izquierda en Europa, en la Europa paneuropea, el humanismo cristiano de la mano de la socialdemocracia, todos estos autores de los que hemos hablado, de Gasperi, Konrad Adenauer, Schumann, Monnet. Había un acuerdo en que, por eso en Alemania, no es casual que en Alemania también se gesta el ordoliberalismo o liberalismo ordenado, también llamado economía social de mercado. Es decir, que es un liberalismo ordenado, donde el Estado rige ciertas pautas, establece ciertas limitaciones y para esto, obviamente, se requiere de una suerte de planificación económica a la que von Hayek se opone, y se opone hasta la caída de los estados de bienestar, de los welfare state, básicamente a partir del Mayo francés y la década del 70. Sí, caída, ¿no? Que hay que decirlo también, no ha sido total, o sea, porque un descrédito, un desgaste, claro, no hubo una caída abrupta. O crisis, pero digamos, en Europa, en la Europa occidental de hoy, sobre todo en los países nórdicos, en la misma Alemania, las instituciones y las pautas del estado de bienestar en cierta medida siguen vigentes y con mucho vigor. Pero es cierto, ya, digamos, muchos otros hicieron agua, la misma Inglaterra, ¿no? O sea, pero eso, bueno, con el periodo de Thatcher se tuvo que pasar al desmantelamiento de toda esa institucionalidad que hacía el welfare state. Claro. Ahora, lo cierto es que vos lo estás ubicando bien, en definitiva era un liberalismo heterodoxo. Era un liberalismo económico. Un poquito de liberalismo económico, claro, morigerado, de garantizar la democracia. Sí, porque se daban cuenta de esa tensión que también advirtiera, desde el punto de vista jurídico, un italiano, Norberto Bobbio, ¿no? Que él le explicaba desde el punto de vista del valor fundante, que para el liberalismo es económico o político, es la libertad, y para la democracia la igualdad, y decía estos dos valores pueden colisionar o están en tensión. Entonces, según cuál se priorice, somos más democráticos y menos liberales o a la inversa. En tensiones que son reales, o sea, son análisis muy sesudos, tal vez no sean análisis completos, son análisis que tienen ciertas anteojeras ideológicas que tienen que ver o que provienen de la formación filosófica de cada autor, pero que están, o sea, pero que tienen
observaciones que puntuales y a veces hasta sistémicas que son interesantes para recoger. Sí, sí. La sacralización de la democracia, también cuestionable. Bueno, ahí Hayek, por ejemplo, tiene un punto que yo te voy a ser franco, si bien desde luego no caigo en la concepción de la democracia como mero instrumento para el libre mercado, concepción esta que en lo personal considero aberrante, en el sentido de gravemente equivocada, pero Hayek también advierte algo que en su momento advirtieron otros hombres como Tocqueville mismo, con la terminología del siglo XIX, la democracia que es en América. el totalitarismo democrático, de que la democracia puede derivar en un colectivismo totalitario. A ver, yo no asocio esa derivación necesariamente, como lo hace Hayek, con el alejamiento de las pautas del libre mercado, ¿correcto? O sea, ni se me ocurriría acotar el fenómeno a dicho apartamiento. Pero no deja de tener razón de que existe una democracia que puede devenir en totalitaria, y que eso está potencialmente en la idea voluntarista de soberanía popular de Rousseau, que no debe ser entendida como se la entiende coloquialmente. Sí, con democracia todo se soluciona. No, y que aparte lo que diga la mayoría está bien. Sí. ¿Por qué? Porque es soberana. Aparte, bueno, Rousseau hace una elucubración de que es la voluntad general y no la mayoritaria, pero en la práctica es la mayoritaria. Sí. Entonces, si la mayoría dice suicidémonos todos, va a estar bien, porque así lo ha dicho una voluntad que se yergue como soberana. Sí, un relativismo escéptico voluntarista. ¿Sabes qué es dirime para mí? todo en la situación de la tiro mitad para más atrás. uno, ¿no? ¿Te acordás de Guillermo de Ockham? En el debate. Bueno, viste que Guillermo de Ockham decía que Dios nos manda amarnos no porque esté bien, sino que está bien amarnos porque Dios nos lo manda. Pero si Dios nos hubiera mandado odiarnos estaría bien. Es lo mismo pero aplicado a la voluntad general. Lo que diga la voluntad general va a estar bien. ¿Por qué? Porque la propia voluntad general así lo decía. Bueno. Sí, él advertía esta peligrosidad, como en los países de Europa, después de la segunda posguerra, había que proteger, había que blindar sí o sí la democracia. Él decía, están claudicando o están poniendo en negociación algo que para él es innegociable, que es la libertad individual. Ahora, te digo una cosa, hasta Hayek en un momento, insisto, esta idea de la desviación, de la derivación totalitaria de la democracia, aunque tal vez por otros motivos o no necesariamente por los motivos que lo veía, es una idea interesante que ya habían visto otros. Pero te digo otra cosa es una de más. las ideas por las cuales, como bien dijiste antes, muchos empiezan a tomar simpatía por el resto de su doctrina. Desde cierto conservadurismo se corren a la derecha, entre comillas, liberal. A mí no me gusta hablar de derecha e izquierda. Y otra idea interesante es, fíjate vos, Hayek también hace sus concesiones. Él habló, vos lo sabés bien, que él habló de darles a los pobres un ingreso mínimo, y eso lo garantiza el Estado. Claro. ¿Por qué? Para evitar la convulsión social, con lo cual él mismo, al menos frente a situaciones críticas, está aceptando que el Estado tiene que intervenir con lo que hoy denominaríamos plan social, pero además está reconociendo que, al menos en el corto plazo, el mercado no lograba solucionar por sí mismo estas asimetrías que eran gravemente convulsivas para el propio mercado y para toda la institucionalidad. O sea, fíjate vos que ahí pierde ortodoxia. El plan social, como se lo ha aplicado en general en la práctica, tiene más que ver con esta posición que con la lógica. Es neoliberal, es una concesión del neoliberalismo. Yo en lo personal no tengo duda de que es así. En lo personal interpretación, no tengo dudas que como en la práctica se piensa el plan social o se lo establece, tiene que ver con los postulados de von Hayek de mantener un amesetamiento y el evitar la convulsión. Pero no hay una salida de generar con eso un piso de trabajo. ¿Para no reconocer que no funciona el mercado como tal entonces? Bueno, ¿o no se podría entender así? Bueno, ahí está otra de las contradicciones. Claro. Ahora, fíjate otra cosa. Él admite cierta contradicción. Lo de la idea de justicia social, Lucas. Hayek, que critica la idea de justicia social, que es la idea de un jesuita alemán. Enemiga. Bueno, él entiende que la justicia social y el intervencionismo estatal en términos generales no son más que maniobras de la clase media para obtener un mejor reparto de bienes económicos. Amén del grave reduccionismo que esto implica de cuño economicista. Sí. ¿No es admitir también que entonces el mercado concentra riqueza y no reparte bien? Claro. O sea, ¿no es dejar entrever entonces que en efecto la clase media en el juego del libre mercado se tiene que ver, digamos, se ve la necesidad de
salirse de esas pautas de juego, porque con esas pautas de juego deja de ser clase media para pasar a... Y se ve el fenómeno de concentración de riqueza, del que tantas veces hablamos en este programa. Lo hiciste muy bien vos con tu exposición del informe Oxfam, en donde vemos cómo el libre mercado conduce a la destrucción de su propia base, que es la libre competencia, por concentración de la propiedad. El monopolio mundial que vivimos. Los postulados de Hayek, de von Hayek, lo llevan a combatir al keynesianismo desde un internacionalismo, en primer lugar. Internacionalismo que se lleva adelante a través de dos vías. El monetarismo, el imperialismo mundial del dinero, como denunciaba ya Pío XI en la encíclica Quadragésimo Anno, y un think tank o la conformación de think tanks neoliberales. Y ahí lo de Oxfam me parece que está a la luz, ¿no? Me parece que refleja este proceso que se empieza a dar con la globalización y que llega hasta nuestros días. Vos fíjate que desde el coloquio de Walter Lippmann a la sociedad de Monte Peregrino, claro, se da el nacimiento de todos los grandes tramados de think tanks internacionales del monetarismo. Monetarismo que es una postura, no tenemos espacio ni tiempo para explicarlo ahora, pero básicamente se basa en proyecciones de rentabilidad nominal sobre la base de la regulación de la moneda circulante. Estas soluciones llevaron a los postulados que terminan siendo triunfantes en el Foro Liberal Internacional de 1947, el imperialismo internacional del dinero consagrado también, como ya lo dijiste, con Margaret Thatcher cuando ascende al poder en 1979, y que fueron financiados por la Fundación Rell, Earhart, por grandes corporaciones que necesitaban una apogiatura intelectual a entramados de negociados y que son en el fondo cárteles internacionales de concentración y de grandes oligopolios, ¿no? Es decir, en el fondo termina siendo una apologeta von Hayek a través de esta destrucción de la idea de justicia social, de esta perspectiva incluso hasta filosófica. Él habla de que la única justicia es necesariamente justicia liberal, nunca justicia social, porque no es algo que se pueda conocer del todo, ni siquiera controlar lo societario, y termina siendo una apologeta de intereses que en el fondo, como bien decís, en determinado momento van a derivar o van a terminar decayendo en un sistema autodestructivo, que va a terminar siendo construcciones edilicias sobre arenas movedizas. Porque en la medida que esa repartición es tan desigual, esto ya lo habían entendido los keynesianos y lo había entendido con el Plan Marshall. Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial no tenía a quién comprarle ni venderle nada. Entonces prefería poner plata para restablecer las economías europeas a ser el único país victorioso, pero quedar en un ostracismo y un aislacionismo económico. Sí, realmente que reconstruían conforme a sus propios intereses. En determinado momento, el capitalismo necesita una heterogeneidad de espacios de intercambio, de redes de intercambio. Hoy el mundo está entrando se termina transformando en una especie de cáncer, ¿no? Porque todo se transforma a través de sus manifestaciones metastásicas en una ramificación tentacular tan grande que en el día de mañana vamos a estar todos sometidos a una única corporación. Generalmente son las corporaciones bancarias las que están teniendo ese efecto deleterio sobre todas las economías, además de ser parasitarias y no producir gran parte de las riquezas que después terminan manejando o controlando desde la emisión de la moneda, pero termina cavando su propia fosa, termina sentenciando su propia muerte y en determinado momento va a haber un cisma, o sea, es un modelo que va a entrar en eclosión. Si no es por un levantamiento masivo, una situación de convulsión social, ¿no? De los pueblos, de la pobreza, va a ser a partir de que se va a tornar inviable, ¿no? El propio sistema de concentración. Tiene contradicciones y trabaja sobre la base de la contradicción. La contradicción no querida, pero que evidentemente está, es aquella que estás delatando vos. En definitiva, decir, bueno, supuestamente el bienestar general se derrama, supuestamente hay libre competencia y este sistema funciona de esa manera, cuando en rigor de verdad el resultado
la resultante de ese sistema es el achicamiento, el constreñimiento de la libre competencia por la concentración de riqueza. Correcto. Que creo que está muy claro. O sea, hay datos muy elocuentes que los hemos brindado en programas anteriores. O sea, 28 grandes bancos controlan el sistema financiero global. 147 empresas, corporaciones multinacionales interconectadas entre sí a través de sus paquetes accionarios y directores, controlan de manera directa el 40% de la riqueza mundial e indirectamente la totalidad, a través de ese 40%, de los procesos económicos importantes mundiales. O sea, son datos muy elocuentes en cuanto a concentración. Si hay concentración, entonces la libre competencia se muere, el sistema es el perro que se mordió la cola, chao, se cerró. Y por otra parte, trabajan ellos teóricamente sobre la idea de la contradicción. Y acá quiero volver a lo teórico, porque en definitiva aquí está la idea mecanicista según la cual el bienestar general se desparrama de manera espontánea, de manera mecánica, que es la idea de espontaneidad que tiene esta gente, que no en vano pensó en la época de la Revolución Industrial todo esto, sí. Estamos hablando del siglo XVIII, pero a partir de voluntades individuales que buscan exactamente lo contrario, que es el beneficio personal. Entonces, sobre la base del choque de los egoísmos individuales, se produciría supuestamente el resultado no querido, pero objetivo y benéfico del bienestar general. Con lo cual es un sistema, es una idea mítica, en mi modesta opinión, pero sinceramente lo digo, en mi modesta opinión es una idea mítica, es una idea de cuño mecanicista, ni siquiera tiene el atractivo de los mitos de la antigüedad, es una idea mítica que se asume dogmáticamente y en el fondo es una idea que tiene, no es hegeliana en sí, por favor, que se entienda bien, pero tiene un poco este tufillo a hegelianismo, es una idea cabalística en donde se trabaja sobre la base de los opuestos, de la lógica que, de la lógica que provendría o que habría en la colisión de los opuestos, que es una idea que no se compadece con la realidad, con el funcionamiento ni con las reglas de funcionamiento de la realidad, sea la realidad material, la realidad biológica más específicamente, y ni hablar la realidad humana, en donde interviene el factor espiritual. Sí, von Hayek, psíquico y espiritual. Von Hayek muere en el año 1992, yo creo que él no llega a ver el resultado práctico, así a viva voz, de su propia matriz ideológica. Yo creo que todavía él, en la época en la que muere, no llega a ver el mundo tal cual como lo vemos ahora, el mundo de Oxfam, el que nos presentan estos índices de desigualdad, un mundo desregulado que sigue sosteniendo casi como si fuera para la pantalla, como si fuera una toma, una postura asumida, estados nacionales que son nominales, pero todos dependen cada vez más de la adquisición de deuda para entrar dentro de un sistema monetario totalmente perverso, ¿no? Me parece a mí que sí, nosotros estamos a la vuelta de... Claro, nosotros estamos en la contraola de todo eso que se estaba gestando y por lo cual militó, porque... Y aparte él muere en el 92, ¿no? Claro, en el año 92. Con lo cual la implosión de la Unión Soviética había sido, bueno, relativamente reciente. Un año antes, o sea, en el 89 la caída del muro, pero en el año 91 la disolución de la Unión Soviética y el desarmado, el desguace del bloque soviético. Entonces él tenía todavía muy cerca eso como para echarle la culpa. El mundo bipolar todavía lo hacía... Que tenía parte de la culpa, tuvo graves culpas, sin ningún lugar a duda. El coloquio de Lippmann, de Walter Lippmann, fue financiado, o sea, lo dirigía la CIA entre la década de 1950 y 1967 y lo financiaba la Fundación Rockefeller, donde él participaba activamente como intelectual y como militante, como activista, porque había que darle solución a la alternativa que todavía vigente y todavía poderosa del enemigo soviético. Claro, es un hombre del bipolarismo. Hay que entender que toda su vida y su pensamiento está asignado por un mundo todavía bipolar que cuando termina de periclitar, cuando termina de desmembrarse, él muere. No llega a ver las 2 décadas, las 3 décadas que siguieron a esa situación, ¿no? Ahora, el desafío es evidentemente pensar. O sea, es analizar estos autores, otros desde luego, y tratar de pensar conforme digamos, a la realidad que los hechos nos permiten conocer o que nos muestran, y pensar también con los pies en el siglo XXI. O sea,
recogiendo toda la experiencia histórica, mirando en retrospectiva para capitalizar intelectualmente y políticamente, llegó el caso de experiencia, pero con los pies bien sobre la tierra hoy. Correcto. Así que bueno. Bueno, Pablo, nos quedamos sin tiempo. Esperamos haber sido mínimamente ilustrativos con estas reflexiones, estos escarceos que muchos son de cuño personal, pero siempre tratando de ponernos un poquito en los pies del autor que estamos analizando. Desde luego que no adscribimos a las ideas de von Hayek, respetamos a quienes sí lo hacen. Sí, que tenemos amigos incluso, ¿no? Sí, yo tengo luego varios amigos personales que son sí. cuasi devotos. Es respetable, es respetable. Pero bueno, siempre discutirlo enriquece el debate y nos ayuda a veces también a fijar nuestra propia postura, ¿no? Con más firmeza o a revisarla más eventualmente. ímpetu. Nunca También, está de más. Nunca, siempre podemos incurrir en el error. Nos vemos entonces la semana que viene, no. Dentro de 15 días. Si Dios quiere. Si Dios quiere, nos estamos reencontrando. Muchas gracias por estar. Chao, gracias. Ave Vater.